Buenas a todos, soy Federico Uber, estoy junto a Carlos Octeda, somos técnicos comerciales de la firma Tecnal. Queremos presentarles este espacio donde vamos a estar hablando sobre charlas técnicas de su interés, Tech Talk, y en esta oportunidad Carlos nos va a contar con quién vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando con Hilario Córdoba, desde Estados Unidos, más precisamente de la Universidad de Kansas, abordando un tema súper importante e interesante, que son las hembras de reemplazo, las futuras madres que vamos a tener dentro de nuestras granjas. Vamos con la nota. Gracias Federico, gracias Carlos por la introducción de ustedes y por la invitación a la charla para hablar un poco de producción y algunos temas nutricionales referidos a porcinos. Como dijo Fede, me encuentro a la distancia hoy. Yo soy médico veterinario, me recibí en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Luego trabajé por 3 años como técnico de servicios nutricionales para Tecnal y actualmente me encuentro haciendo un doctorado en nutrición de cerdos en Estados Unidos en la Universidad de Kansas. Así que bueno, gracias por la invitación. Perfecto, buenísimo, y bueno, todo lo que nos puedas contar a nosotros que somos tus compañeros nos resulta novedoso, así que yo creo que al resto de las personas que puedan estar viendo esta entrevista, más aún. Hila, ¿cómo surge este proyecto de irte o cuál fue esa inquietud que se generó? ¿Cuánto hace que estás? Te tiro varias preguntas juntas, por ahí vos empezás a desarrollarlas como para que vayas respondiendo cada una de ellas. Bien, sí, este proyecto surge de la formación de un nutricionista para el departamento técnico de Tecnal. Yo me vine de Estados Unidos en 2021, comencé principalmente con una maestría, luego me moví a una posición de doctorado, y bueno, desde entonces ya van a ser casi 2 años que me encuentro ya cursando, digamos, el programa para finalizar el doctorado para 2024. Perfecto. ¿Por qué puntualmente estás en la Universidad de Kansas? ¿Qué fue lo que te llevó a terminar, digamos, haciendo las capacitaciones puntualmente en esa universidad? No, lo interesante es, bueno, yo cuando estaba, digamos, trabajando ahí en Argentina, lo que encontraba es muchas veces las respuestas y las consultas de los productores referidos a temas no solo productivos, pero también nutricionales. Cuando te ponías a investigar un poco en internet, dónde poder encontrar esas respuestas, muchas veces las primeras respuestas las encontrabas en investigación o publicaciones de la Universidad de Kansas. Tienen una forma de investigar y de publicar muy aplicada. Eso significa que tienen mucho contacto con lo que la industria, están empapados en cuáles son los problemas o las situaciones actuales, y mediante la investigación buscan tener una respuesta para potenciales soluciones. Y bueno, uno de los temas que hoy vamos a abordar es uno de los, no sé si más importantes, pero un tema que está haciendo mucho ruido y está teniendo mucho impacto en los sistemas de producción acá, que es la alta tasa de mortalidad o de extracción de hembras de los sistemas de producción. Bien, Hilario, para ir introduciéndonos un poco en el tema y hacerte una consulta, más que nada, esto es una consulta más técnica, quizás ahí me puedas ayudar o a quienes están escuchando. En los últimos años lo que se ve reflejado, el tema de las reposiciones, si empezamos a tomar el concepto como reposición, cuando uno hacía un trabajo referido a lo que íbamos a hacer el año que viene con el tema de la reposición, si tomaba la paridad que teníamos en ese momento en la granja y a qué velocidad íbamos a empezar a reponer, siempre dependíamos de un origen extra, ¿sí? Del origen de esas hembras que no iban a venir o esas cachorras que no iban a llegar a nuestra granja, estaban fabricadas, entre comillas, ¿no? Estaban por fuera de nuestra granja y tenían una multiplicación en otro lugar, con lo que conlleva todos estos tipos de cuestiones de riesgo de sanidad. Ahora bien, y cuando se empezó a pensar en la multiplicación adentro de nuestra granja, ¿no? Empezar a tener un plantel de abuelas y hacer nuestra propia multiplicación, hoy con la facilidad que tenemos del acceso a estudios de macho, ¿no? A centros de inseminación y que nos puedan brindar ese semen de abuelo,
Empezó otro desafío. Creo que el desafío más importante y más interesante es que todo lo que hacía una granja de multiplicación y entregarnos a una cachorra aproximadamente de 150 días de edad, 90 kilos, 100 kilos aproximadamente, eso lo tenemos que hacer adentro de nuestra granja, ¿sí? Desde el momento de nacimiento. Ahí va una de mis preguntas. ¿Cuál es la importancia que tiene al momento de que una abuela nos para, ¿no? Una futura F1, una futura madre dentro de nuestro plantel? ¿Cuál es la relación y la importancia que tiene el peso del nacimiento, ¿sí? Y el origen de esa camada? Bien, ahí Carlos vos trajiste un punto interesante que es, yo creo que cuanto más control tenemos nosotros sobre la formación de esa hembra de reemplazo que va a quedar como futura reproductora, creo que es mejor. No quiere decir que cuando vos adquirís hembras que provienen de granjas externas no lo estén, pero creo que haciendo las cosas y de forma, digamos, adecuada a tu sistema de producción, ya creo que primero hay un beneficio. Y el otro punto es, si vos bien lo mencionaste, ¿por qué es tan importante preparar esta hembra que va a ser futura reproductora de manera correcta? O sea, lo que se está viendo hoy acá en la industria americana es lo siguiente: hay una alta tasa de mortalidad y se ven varias hembras que no llegan al tercer parto o que no permanecen por más de 3 partos dentro del sistema. Entonces, cuando nos movemos un poco hacia el lado económico, hoy sabemos que una hembra, una vez que dejó una tercer progenio, la tercera camada dentro de la granja, es cuando recién se paga su costo, digamos, de reemplazo, y todo lo que produce a posterior, digamos, sería ganancia para el productor. Entonces, lo que estamos viendo es una alta remoción de esas hembras. Bien. Por lo tanto, el costo reproductivo se ve incrementado por ese lado, y cuando vemos las causas son por baja productividad o muchas veces por problemas de aplomo. Esa robustez que estás nombrando vos al tercer parto, en Argentina está más o menos, tenemos un objetivo alrededor de entre el 65 y el 70%, que es lo que estás viendo en Estados Unidos. Bien, entonces hay varios factores que nosotros podemos, no sé si controlarlos, pero trabajarlos y recopilar información de manera diferente para que nosotros podamos lograr que esa hembra permanezca más tiempo, digamos, dentro del sistema de producción. Y muchos de estos factores están relacionados también con esa hembra que nosotros vamos a dejar. Si la seleccionamos, luego va a transmitir todos esos genes o todo ese potencial hacia las camadas que vienen. Entonces, cuando nosotros ahora hablemos de ciertas cuestiones a tener en cuenta, no solo vamos a estar afectando a las futuras reproductoras que vamos a dejar de esa reproductora que fue seleccionada, sino también a toda la progenie comercial y esos genes o esas características se van a transmitir. Entonces vos tocabas un primer punto que era el peso al nacimiento. Hay varios estudios que muestran que cuando hembras como vos mencionaste anterior, de línea materna, que se seleccionan y se inseminan con línea materna también para guardar esa hembra de reemplazo, cuando el peso de las hembras es menor a 1 kilogramo de peso, esas hembras tienen primero menor cantidad de lechones en el primer parto y menor cantidad de lechones producidos hacia el tercer parto. Entonces, probablemente esa barrera que teníamos hacia el tercer parto, pagábamos el costo de esa hembra, se esté corriendo hacia más adelante y tenemos que ir hacia un cuarto. Entonces, son muchas veces esa hembra la que produce menos y en el momento de tomar la decisión de descartarla son las que se quedan afuera. ¿Y cuál es el problema de empezar a descartar todas esas hembras improductivas? Lo que logramos es que la edad de la piedra productiva sea mucho más joven. Por lo tanto, el estatus sanitario también es mucho más inmaduro. Y sabemos que a medida que tenemos una paridad más próxima a los 3,5, el estatus sanitario es mayor y también tenemos lechones de mayor tamaño, que son los que después van a tener más supervivencia, digamos, en el periodo post-destete. Bien, sí. Bien. Esa hembra, acá somos somos nuevos en estas multiplicaciones intragranja, ¿no? Una granja comercial, tener nuestra propia multiplicación.
Sabemos que la cachorrita inicialmente o esa futura F1 necesita un manejo especial desde el momento del nacimiento. Entonces, bien, nombraste vos el peso al nacimiento, la importancia que eso ya lo tiene desde el periodo gestacional, pero después hay algo importante, que es la relación que vamos a tener con respecto a lo que es esa cachorra, con respecto al consumo del calostro, ¿sí? Y de la leche posteriormente. ¿Cuáles son, qué mecanismos o qué manejos nos podés citar vos para hacer este beneficio y llegar a un consumo aproximadamente de 200 gramos o superior a los 200 gramos de calostrado de esa mamá con esa futura F1? Bien, sí, ese es un punto importante, Carlos. O sea, el lechón desde el momento que nace hasta el momento que va a ser destetado, la única nutrición o la única forma que adquiere nutrientes es por medio de la leche. Sabemos que en las primeras horas las hembras producen calostro, que tiene un perfil nutricional diferente a la leche que se va a producir luego de las 24 o 36 horas de vida de los lechones. Entonces, muy importante primero es que las hembras puedan adquirir la mayor cantidad de calostro posible, pero bueno, cuando vamos, todo el mundo te pregunta, bueno, ¿cuál es el número? Bueno, hay estudios que dicen, y esto es solamente enfocados en lo que son las hembras de reemplazo, cuando adquieren 250 gramos de calostro, lo que aumentás es primero la tasa de crecimiento durante el periodo predestete y aumentás el estatus sanitario o el potencial sanitario de esa hembra. Entonces, lo que te está haciendo el potencial sanitario acá es directamente promoviendo, digamos, la tasa de crecimiento. Ahora, vos nombrabas, hay muchos otros trabajos que dicen, y esto principalmente es para lechones que van con propósitos comerciales con 200 gramos de consumo, digamos, aumentás o disminuís la tasa de mortalidad predestete. Pero ¿qué pasa y por qué es tan importante la hembra de reemplazo? Porque la hembra de reemplazo, como dijimos antes, es la hembra que va a quedar como futura reproductora, que a su vez es la que va a transmitir todos esos genes de alta supervivencia a las camadas siguientes. Por lo tanto, no solo vas a tener un beneficio en esta hembra de reemplazo en ese momento, sino que para las camadas comerciales siguientes, porque recordemos que esta hembra de reemplazo, digamos, no es una línea materna que va a producir otra hembra de reemplazo, sino que va a ser productora de progenie comercial. Y volviendo 2 minutos al tema anterior, de por qué ese límite o ese limbo de 1 kilogramo de peso vivo, también se sabe que hay hembras que llevan en sí genes del peso al nacimiento. O sea, vos podés caracterizar a las hembras por promedio de camada, hembras que llevan bajo peso, bajo o medio o alto carga genética de peso al nacimiento, y esos genes se traducen, digamos, después a la progenie. Hay un trabajo muy interesante de una universidad canadiense que lo muestra muy bien. Siguieron las varias generaciones de hembras dentro de la granja, y todas las hembras que nacen por debajo de 1 kilo y esas hembritas se guardan como futuras reproductoras, luego sus camadas promedian mucho más pesos al nacimiento, más livianos que todas aquellas que están por encima de 1 kilogramo. Entonces eso es un objetivo, una barrera muy fácil, que si vos sos un sistema de producción y te estás haciendo la multiplicación propia, es muy fácil de determinar, bueno, me voy a quedar con todas las hembras que pesen 1 kilo para arriba, y todas las que estén por debajo no me las guardo como futuras reproductoras. Después es cierto, en términos prácticos, cuánto es aplicable, porque decís, bueno, perfecto, yo necesito inseminar X cantidad de hembras, pero si me pongo a descartar todas las de 1 kilo por abajo, no llego a los objetivos. Bueno, es una herramienta más de todas las que hoy vamos a poder hablar, pero saber qué riesgo podés asumir si te quedás o guardás esas hembras que están con bajo peso nasal. Hila, bueno, hablaste del recién nacido y un poco consultarte, ya sea para camadas comerciales o hembra de reemplazo, digamos, habiendo tenido la experiencia de la parte productiva en Argentina y estando ahora en Estados Unidos, el manejo del recién nacido, ¿viste algunas tendencias, manejo, algunas diferencias que te han llamado mucho la atención, digamos, como para que nos puedas contar, que nos puedas comentar, cosas que te hayan parecido, digamos, totalmente distintas y que por ahí todavía no las hemos adoptado nosotros?
A grandes rasgos no, porque, a ver, acá el costo de operario, el costo del trabajo es mucho más alto que en Argentina, por lo tanto, acá hay menos personal por hembra instalada por granja. Muchas de las granjas comerciales no controlan los partos, digamos. Las hembras paren y no hay muchas veces operarios, digamos, atendiendo los partos y secándolos. Sí se hacen las aplicaciones de hierro, o antipoxidas, o cortes de colas y demás, pero no hay mucho trabajo, digamos, manual comparado con lo que nosotros hoy vemos en Argentina. Perfecto. Carlos. Históricamente, bueno, en forma conservadora, vamos a hablar de la edad del destete, Hilario. Se estima de que necesitamos con un destete precoz de 21 días aproximadamente 6 kilos, lo que nos da una ganancia diaria de 220 gramos aproximadamente. Ahora bien, sabemos que una F1, que tiene una particularidad, que no va a ser una hembra comercial, o sea, no necesitamos que genere carne. Si ya desde el momento del nacimiento, perdón, desde el momento del destete, se tiene que diferenciar en esa ganancia, o tiene que correr al lado de un animal comercial, en este caso de un capón, ¿no? ¿Se entiende la pregunta, Hilario? Bien, sí, clarísimo. A ver, las edades al destete han variado a lo largo de los últimos 20 años, o al menos en lo que se vio acá en la producción americana. Una época se intentó hacer destetes hiper precoz, a los 12 días de vida, o edades más tempranas que los 21. Te estoy hablando del 2005, 2006, y no fueron exitosas, al menos en lo que fue la industria acá americana. Entonces hoy se volvió mucho a los 20, 21 días, que es el promedio que hoy vas a encontrar en la mayoría de los sistemas productivos. Entonces, cuando hablamos de un promedio de 20, 21 días, tenés animales que lo están destetando con 18 días, como también hay animales por encima de los 20, 21 días. Lo que sí es cierto y se sabe, mediante la investigación, es que en la medida que se aumenta la edad del destete, y vamos a poner como base 0 el 21, en la medida que se aumenta la edad del destete, el animal se desarrolla, el desarrollo intestinal y fisiológico es mucho mayor a medida que se incrementa el destete. Y eso se ha visto mucho y hay mucha investigación tanto europea como americana por una cuestión de que la presión o la incidencia que tienen las enfermedades o el estatus sanitario en las granjas de acá es mucho mayor que, por ejemplo, que encontramos en Argentina. Entonces, aumentar la edad del destete eh, aumenta la supervivencia de esos lechones en el post-destete. ¿Qué pasa ahí específicamente en las hembras reproductoras? Esto mismo se ve en las hembras reproductoras y el reemplazo. Entonces, varios estudios han desarrollado la misma teoría, digamos, a ver cómo puede impactar eso en las hembras de reemplazo, y lo que encontraron fue que cuando aumentás la edad del destete, vamos a decir, de 21 a 24 días, no solo que aumenta la supervivencia de esa hembra, sino que también después productivamente, durante sus 7 partos, o lo que permanezca dentro del grupo reproductivo, produce más lechones también. Entonces, entonces ya hablamos de edad o sea, cómo usar el peso al nacimiento como criterio de selección. Hablamos también del consumo de calostro, y bueno, esto es otro más que podemos sumar, es la edad del destete, cómo impacta eso en la performance futura de esa hembra que estamos seleccionando. Como consejo tuyo, Hilario, ¿cuándo ves que nosotros dentro de una granja que estemos multiplicando, una granjas nueva hoy que empezamos con este nuevo concepto, esa cachorra, esa futura F1, esa futura mamá dentro de nuestra granja, la podemos diferenciar nutricionalmente? ¿A qué edad? Bien, y es interesante la pregunta porque, bueno, muchas veces También tiene que ver con cuando la comenzás dinámica con de la granja cuando comenzás con un sistema de producción, muchas veces no comenzás con un diseño, digamos, de granja, decir, bueno, me voy a hacer mi propia reposición, y entonces diseñas instalaciones para una preparación de hembras. Pero la hembra se podría o se debería empezar a diferenciar nutricionalmente de los 90 días de edad, comparado con lo que es un animal que tiene fines comerciales de producción de carne. ¿Por qué diferenciar? Primero porque
tenemos objetivos que tenemos que llegar para su primer servicio, tanto en edad como en peso, y después porque los requerimientos de vitamínicos y minerales son diferentes. Las hembras tienen como su objetivo es la reproducción. Hay algunas vitaminas que están influenciadas más con la reproducción, por lo tanto, supongamos que estamos desarrollando una hembra que va a ser una hembra de reemplazo y está compartiendo galpón o corrales con cerdos comerciales. Por lo tanto, estamos aplicando la misma dieta con un mismo mix de vitaminas y minerales. Bueno, hay algunas vitaminas, por ejemplo, biotina o colina, ácido fólico, que están más enfocadas en lo que es procesos reproductivos que se tienen que suplementar de manera diferente a nivel comercial, como también minerales. Y hay varios trabajos muy interesantes donde los minerales, por ejemplo, minerales de fuentes orgánicas, eh, pueden mejorar el bienestar y pueden mejorar la estructura ósea en cuanto a lo que es conformación vamos a decir, de patas y de pezuñas. Que muchas veces en un capón comercial no lo necesitamos porque es un capón que a los 180 días se va a ir a faena. Por lo tanto, no llegamos a ver todas las afecciones, digamos, de aplomo o óseas que sí vamos a ver en las hembras reproductoras que tienen que permanecer al menos por 2 años y medio dentro del sistema de producción. Y sumado también a eso son los requerimientos de calcio y fósforo, que de vuelta tenemos que generar una estructura ósea que es con fines reproductivos y no con fines comerciales, por lo tanto los requerimientos de calcio y fósforo también son diferentes. Bien, Milan. Volviendo a la misma estructura que tenemos en Argentina en cuestiones de granja, ¿no? Porque este tipo de manejo es bastante nuevo. Vemos a menudo en las visitas que la mayoría de nuestras hembras de reemplazo, o nuestras cachorras o nuestras futuras madres, están hasta cierto periodo de tiempo y muy avanzado en edad en el mismo corral que están los animales que van a faena, ¿no? A frigorífico, ¿sí? Tenemos un capón, una hembra, digamos, también una hembra, una capona, y a su vez tenemos una F1 que todavía ni siquiera se diferenció en cuestiones nutricionales y la vemos con una edad bastante avanzada en relaciones con su pubertad, ¿no? Cuando empezamos con esa estimulación, con su pubertad, por ahí vemos también en capones o animales, perdón, que no han sido, no tenemos la inmunocastración o no han sido castrados quirúrgicamente y por una cuestión, por ejemplo, de hernia y que tienen actividad sexual, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación o cuál es tu consejo que nos puede llegar a brindar para hacer esa diferenciación y a qué edad con respecto a la pubertad de la cachorra? Bien, ahí me voy a centrar en 2 puntos respecto a lo que mencionas, Carlos. Está muy buena la pregunta. Recién hablamos, o previamente hablamos, bueno, cómo seleccionar qué tener en cuenta, vamos a decir, en el periodo predestete para poder aumentar la supervivencia y la productividad de esa hembra. Y ahora ya estamos hablando de lo que es nutrición y también vamos a meter el manejo, digamos, en esta hembra que ya está en el periodo de crecimiento. Entonces dijimos que, bueno, toma importancia a partir de los 90 días. Entonces, 2 cosas que acá vos mencionaste bien. De los 90 días a la pubertad. Es el momento en el que se desarrolla la glándula mamaria de la cerda. O sea, donde formamos la glándula mamaria que va a ser la proveedora de leche en los próximos ciclos dentro del sistema de producción. ¿Qué pasa? Las nuevas genéticas tienen una tasa de crecimiento muy alta. ¿Qué pasa? Y la glándula mamaria es un órgano que tiene una tasa de crecimiento muy lenta. Por lo tanto, es un momento donde nosotros nutricionalmente tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Primero, no queremos llegar a pesos excesivos al momento del primer servicio, porque, y volviendo un poco a lo que son resultados de ensayos, si bien todas las casas genéticas tienen objetivos diferentes al primer servicio, pero normalmente andan entre los 135 kilos, 160 kilos de peso vivo como objetivo para su primer servicio. ¿Por qué es ese 160 como máximo? Porque varios estudios demuestran que cuando se excede ese peso vivo al primer servicio,
se afecta mucho la performance a futura, digamos, disminuye la performance. ¿Por qué? Porque es una cerda se hace muy pesada, disminuye la productividad y la calidad de ovocitos, por ejemplo, en términos reproductivos. Ahora, cuando es muy joven, no está preparado para, ya tanto estructuralmente como reproductivamente, para llevar esa productividad a cabo. Y volviendo al tema de la glándula mamaria, entonces, tenemos que encontrar el equilibrio entre no incrementar, digamos, tanto el crecimiento de la reproductora en cuestiones óseas, porque tampoco queremos lograr que esa glándula mamaria, en vez de formarse con tejido funcional, tejido conectivo, funcional, que va a ser el que nos va a brindar la leche el día de mañana, es un tejido que se termina engrasando. Que se termina engrasando es generar células, digamos, que no van a tener ningún tipo de fin productivo. Entonces, eso es en cuestiones nutricionales. En términos de manejo, y vos recién mencionabas, Carlos, cuando compartimos estas F1, que van a ser las futuras hembras de reemplazo dentro del sistema de producción, que están compartiendo con hembras o con otros animales que tienen como destino, digamos, ir a faena. Nosotros a partir de los 150 días de edad o 170 días de edad, tendríamos que empezar ya a estimular esas hembras reproductivamente. Entonces tendríamos que empezar la exposición de esas hembras hacia machos reproductores o machos enteros, para que podamos despertar, digamos, todo lo que es el instinto reproductivo y que empiecen a ciclar. Hay varios estudios que muestran que cuando nosotros empezamos a detectar celo o exponer a las hembras, a machos enteros a esa edad, a los 30 días tenemos 80% de esas hembras sexualmente activas. Entonces, cuando vos estás en una instalación comercial como la que vos nombrás, primero, es difícil tener machos en los corrales con otros machos, primero, todos juntos, y segundo, con animales comerciales. Y si viene de otro galpón, difícil, operativamente se hace muy, muy complejo. Entonces, ¿qué pasa? Después esas hembras que vos las estamos viendo, vamos a decir, como decís vos, a los 170, 180 días donde se vacían los galpones, a lo mejor ya estás perdiendo el primer celo de esa hembra. Entonces, si tu objetivo era 135 kilos, o entre 135 y 160, al segundo celo, posiblemente estés perdiendo el primer celo y donde vos tomes como tu primer celo sea el segundo, te estás perdiendo, digamos, un ciclo reproductivo que no solo te impacta, digamos, en la futura reproducción, sino también en los días no productivos de esa hembra dentro del sistema. Bien. Y bueno, pensando en estas hembras que van a ser las futuras madres, ¿cuáles son, si vos tuvieses que enumerar en orden de prioridad los criterios de selección, digamos? Esta sí, esta no. Si tuvieses que descartar o bien dejar alguna, ¿cuál sería tu recomendación, digamos, en ese punto de vista? Fenotípicamente hablando, ¿no? Exactamente. Fenotípicamente hablando, yo creo que fenotípicamente es muy complejo. Yo creo que yendo a los datos es mucho más sencillo, pero bueno, muchas veces las mediciones a campo eh, son escasas. Yo creo que habría que tener bien en claro cuál es el objetivo tuyo de primer servicio, tener la posibilidad de pesar cerdas individual para poder dar el primer servicio, o cuando detectas el primer celo, tener la posibilidad de empezar esa hembra para ver si está llegando, digamos, con el peso adecuado, que en este caso sería la estructura ósea, para poder afrontar la vida reproductiva. Después ver que tengan, digamos, aplomos o pezuñas en condiciones. Y después, bueno, el tamaño de la glándula mamaria. Obviamente, muchas veces no tienen la posibilidad de elegir, pero lo ideal sería que tenga 16 glándulas mamarias disponibles. Pero bueno, muchas veces nos encontramos con que hay 14. Pero bueno, no me iría, digamos, a seleccionar hembras que estén por debajo y que esas 14, digamos, estén en condiciones, digamos, que sean pezones cerrados, pezones invertidos o tengan algún tipo de otro defecto. Eso en cuanto, digamos, de estructura externa, digamos. O sea,
Eh, Dentro de lo que es la cachorra en la etapa preservicio, en la preparación, lo que vos estabas nombrando, hay una diferenciación muy grande en la etapa de desarrollo y crecimiento en cuestiones de aportes nutricionales, ¿no? Necesitamos esa hembra delgada y evitar el desarrollo de masa muscular y evitar también, ¿no?, la extrema delgadez o la hembra flaca, que es lo que nos va a brindar después una hembra, digamos, con longeva que tenga aproximadamente la misma cantidad de lechones que una cachorra que se está incorporando. O sea, mi pregunta va, la nutrición es un factor hiper y súper importante para sostener esto. La nutrición es un factor muy importante en este periodo y también tenés que saber convivir con las condiciones que tenés en la granja, ¿no? Porque eh, recién decíamos, ¿cómo balanceás desde los 90 días a la pubertad o hasta el servicio que esa hembra no se exceda de peso? Hoy las granjas todas tienen comederos, digamos, al libitum, no tenés forma de restringir, y muchas veces os he intentado tratar de restringir el crecimiento de las hembras mediante el agregado de fibra, pero hoy sabemos que las hembras regulan el consumo calórico y por más que querramos aumentar, querramos disminuir el contenido de fibra incrementando, de calorías de la dieta, incrementando fibra, las hembras van a compensar con consumo. Entonces, una de los manejos nutricionales que se podría hacer en esa instancia es, cuando no querés hembras que crezcan tan rápido para llegar a la edad y al peso óptimo de servicio, es disminuir, digamos, la relación de lisina con energía de la dieta. Pero el otro punto, que es el que mencioné antes, muy importante, es llevar el seguimiento de las hembras con su peso, cuál es el peso de las hembras a la pubertad, que no solamente puede ser mediante el peso, digamos, en una balanza, hay varias empresas genéticas que te proveen de una cintra, que puedes hacer una medición torácica y tener, aunque sea una relación o tener una noción del peso, el peso de esa hembra, para saber si con esa hembra estás en el peso adecuado, porque sabes que en 30 días las vas a estar, en 21 días, perdón, las vas a estar inseminando para incluirla ¿cómo es? En tu piedra reproductiva. Ahora, es muy importante, digamos, llevar ese control, y si ves que una cerda que está en su primer celo detectado y sabes que en 21 días va a estar por ingresar al grupo reproductivo, pero todavía no está con el peso adecuado, es una de las pocas veces que hacer un incremento del aporte de nutrientes o un aumento del consumo de la dieta tiene importancia. Que normalmente nosotros en Argentina lo llamamos flashing. Es la dieta flashing que normalmente nosotros la utilizamos previo al primer servicio o después que detectamos la cerda de los lechones y la enviábamos de vuelta a gestación para su próximo servicio. Eh, Hay varios ensayos ya que muestran que el flashing, que sería aumentar la cantidad de nutrientes aportados después no tiene ningún beneficio, digamos, en lo que es en el próximo ciclo reproductivo, pero sí con hembras que van para su primer servicio, si no están con el peso adecuado al momento de ser servidas, y siempre y cuando sea entre el primer y el segundo celo detectado, va a tener un beneficio, digamos, en la producción de ovocitos que van a ser fecundados y la supervivencia de esos ovocitos 30 días posteriores. Porque lo que ocurre es que cuando esas hembras se le aplica flashing durante el segundo al tercer estro, que muchas veces no sabemos, porque si te perdiste un celo en la detección, no sabes en cuál estás, a posterior la supervivencia de esos ovocitos fecundados es menor, que es muchas veces lo que pasa con las hembras, digamos, que se le hace flashing cuando se la desteta. O sea, sobrealimentar las cerdas en esas instancias no tiene sentido, salvo que y únicamente en una cerda que va a ser servida por primera vez y está en su primer y segundo estro, que puede aumentar la producción de ovocitos y así aumentar fecundación y supervivencia en los 30 días. Excelente, Ila. Excelente. Un poco para seguir aprovechando que te tenemos conectado. Bueno, Carlos, ¿qué otras consultas nos van quedando para seguir sacándole jugo a esta charlita? Había una relación, bueno, una cuestión de bibliografía y una cuestión también de experiencia y de conocimiento dentro de Granja,
que había una relación directa, no lo sé bien en números, por eso también te lo voy a consultar, que mientras más precoz sea la llegada a la pubertad de las cachorras, esa hembra tenía dos relaciones directas, ¿no? Esa precocidad con respecto a la estimulación con el macho era tanto a su vida reproductiva, era la hembra que sobresalía con cuestiones de calidad y cantidad de nacidos, y a su vez era una hembra longeva, una hembra que podíamos aprovechar independientemente de la genética hasta el octavo parto sin perder condición, ¿sí? ¿Qué relación encontrás en eso? ¿Nos podés comentar sobre eso? Bueno, volviendo al tema del momento de la detección de celo y cuando detectamos el primer celo de esa hembra, que al segundo celo la podemos estar sirviendo cuando estemos, digamos, en esos rangos de peso, y es lo que mencioné anteriormente con hembras por debajo de los 135, por encima de los 160 kilos. Esas hembras que se inseminan y se detectan celo a tiempo, perduran más, tienen más supervivencia, digamos, dentro, o sea, superan los 3 partos y producen más lechones en su ciclo reproductivo comparado a todas aquellas hembras que no fueron preparadas correctamente. Entonces, desde que comenzamos la charla fue como una línea del tiempo de decir, bueno, primero, ¿qué hembras selecciono, digamos, para que permanezcan? Porque muchas veces las hembras no permanecen. Después, de las que permanecen, digamos, ¿cómo puedo aumentar, digamos, su tasa de crecimiento, de crecimiento que después va a reproducirse, se va a trasladar directamente, lo que charlábamos recién, en los resultados reproductivos? Entonces, para eso, digamos, una vez que pasamos el periodo predestete, el periodo postdestete, hasta que llegamos al momento donde tenemos que hacer cambios nutricionales, bueno, todas esas cosas, cómo las tenemos que ir encadenando, digamos, para que después, al momento que damos el primer servicio, si llegamos al primer servicio, quiere decir que varias cosas anteriormente las hicimos bien, siempre y cuando hayamos dejado, digamos, la hembra correcta dentro del sistema. Entonces, todo eso, yo no creo que sea solamente decir, che, estuve entre los 135 y 160 kilos. Bueno, yo creo que hay un acúmulo de genético por parte de la madre que fue seleccionada con 1 kilo o mayor, fue alimentada correctamente durante el periodo predestete, durante el periodo podestete la supervivencia fue mayor, la adaptación al periodo podestete fue mejor, la alimenté adecuadamente para sus requerimientos reproductivos y bueno, finalmente llegué con la hembra al momento donde va a entrar, digamos, en acción y después te lo devuelve, digamos, en los ciclos posteriores. Bien, hablamos todo lo que fue preservicio, ¿sí? Ahora bien, te quiero hacer una consulta post-servicio o post-primer parto. En la mayoría de los mapas, cuando vos ves las paridades dentro de los sistemas, ves que tenemos en incorporación aproximadamente dentro de la banda de un 20% de cachorras primerizas. Pero vemos que en el segundo parto baja un escalón a un 15%. Estamos perdiendo ese 5% del famoso síndrome de reducción del segundo parto. La verdad que perder un 5% en esa plaza es bastante importante. ¿Cuáles son los consejos que podés brindar con respecto a el primer amamantamiento que tiene esa cachorra, cómo trabajarla para que llegue a ese parto, digamos, de forma robusta y no pierda calidad y no tengamos que descartarla, ¿no? Por una cuestión comercial, una cuestión de condición corporal y reducir justamente el síndrome del segundo parto? Bien, ahí trajiste un punto muy interesante, Carlos, porque, bueno, no nos olvidemos que las hembras, digamos, llegan a su primer servicio, su primer parto, y después la vida reproductiva continúa. Se vuelve a inseminar, vuelve a transitar su segundo periodo de gestación, para luego ir a su segunda lactancia y así consecutivamente. Lo que vos mencionás es que al primer destete, segunda inseminación, muchas veces hay hembras que no entran en celo o que no quedan preñadas. Bueno, hay que recordar que es una hembra que todavía sigue creciendo. Entonces, lo que hay que ser muy cauto es cuál es el programa de alimentación de la hembra primeriza durante su primer gestación, porque es un animal que no solamente está gestando, sino que sigue creciendo, y hay que estar ahí muy atento a cuáles son las recomendaciones de cada genética. Pero algo muy importante es que en los primeros 30 días post servicio
no hay que excederlas, digamos, en la alimentación. Normalmente una hembra a esa edad está comiendo unas 6.000 kilocalorías, por lo tanto deberíamos, de acuerdo a la densidad, digamos, energética de la dieta, de estar ofreciendo 1,8, 2 kilogramos de alimento, pero no excederla de pesos. Si esas hembras están en la condición corporal esperada, vamos a la escala americana, vamos a decir en un 3. Hoy en día ya todo está adaptado a las escalas de Caliper, que Caliper es una herramienta diseñada por la Universidad de Carolina del Norte. Si la hembra se mantiene al día 30 en la misma condición corporal, no tendríamos por qué cambiar el alimento. Y llegado al día 90, viene el periodo que nosotros llamamos muchas veces el último tercio, en donde sabemos que ocurre el crecimiento exponencial, digamos, de los fetos. Que antiguamente, digo antiguamente, pero posiblemente hay muchos sistemas de producción que todavía lo siguen implementando, se aumentaba la oferta de alimento porque tenemos un crecimiento, digamos, exponencial de los fetos, digamos, que están dentro del útero. Bueno, hay una revisión muy interesante donde recopilan mucha información, no solo en hembras, digamos, de varias paridades, sino también en hembras primerizas, que aumentar el consumo de alimento durante los últimos 30 días de vida, previo a la primera lactancia, no tiene ningún beneficio, digamos, en la cantidad y en el peso de los lechones que van a hacer. Lo único que obtenemos es un aumento, como es una hembra que está en continuo crecimiento porque es primerizo, entonces el anabolismo todavía es muy alto. Vamos a tener una hembra que va a aumentar de peso. Cuando hablo de peso, va a ser de peso corporal, no tiene nada que ver relacionado con el peso de los fetos, y va a aumentar el espesor de grasa dorsal. Ese es el resultado que vamos a tener con incrementar la alimentación en ese último periodo. Pero eso no es nada. Lo peor y el peor efecto, o el peor resultado de sobrealimentar las cerdas en el último periodo, pero también sobrealimentarlas durante todo el periodo de gestación, eso es que impacta negativamente en el consumo durante la lactancia. Y esto se ve mucho más marcados en hembras multíparas. Una hembra que llega excedida de peso al parto, más allá que podamos a tener varias complicaciones a la hora del proceso del parto, durante los 21, 28 días de lactancia, dependiendo cuántos días de destete tenga la granja, el consumo por hembra va a disminuir. ¿Y qué pasa? La hembra empieza a remover reservas corporales y después detectamos una hembra que está con mucho menos reservas corporales y peso al momento del destete. Y eso impacta directamente en el próximo ciclo reproductivo. Entonces, eso es un poco... trasladando eso a una hembra que todavía está en crecimiento, posiblemente lo que estamos afectando es no solo el próximo periodo reproductivo, sino que posiblemente no entre en celo, o que si entra en celo su preñez sea exitosa. Hilario, vos sabés que, y ya redondeando los temas que estamos tocando, el tema en particular, que es el futuro de nuestra granja el próximo año, cuando vemos la estimulación de la hembra, ¿sí? De una hembra primeriza, la estimulación de la glándula mamaria dentro de la lactación, ¿sí? Que tiene su consecuencia posterior, ¿no? en su vida reproductiva útil, también vemos que la hembra, cuando entra a una maternidad, sosteniendo la condición corporal, con un buen ejercicio realizado, con la cobertura ideada, todo fantástico, vemos que siguen perdiendo mucha condición corporal cuando sale de la lactación, de su primera lactación, ¿sí? La cuidamos todo lo que tendríamos que haberla cuidado. Sin embargo, con esa ganas de estimular esa glándula mamaria para posterior, para un futuro, vemos que la hembra pierde mucha condición corporal y cuando vas a la granja te encontrás que son esas hembras, esas famosas pasacelo, que pasan a serlo por una cuestión de que no llegan a la condición de ser inseminada por la condición que te están mostrando, ¿sí? Entonces, hay como un desequilibrio a veces en los conceptos que lo tenemos que saber trasladar nosotros como técnicos no hay que darle de más, pero tampoco quedarnos cortos, y cuando llegan a las lactaciones y ponemos varios lechones para estimular esa glándula mamaria, se nos cae en el piso.
¿cuál es el juego o el rol fundamental que tiene ahí el alimento de la lactación de la hembra primeriza? ¿Sí? ¿Se entiende cuál es a dónde voy? Sí, perfecto. El punto tuyo, Carlos, es, bueno, yo creo que ahí tocaste dos temas, que es primero la maximización del consumo de la hembra y el segundo punto es glándula mamaria, que es un punto muy interesante y seguimos hablando primero de cómo es el desarrollo de esa glándula mamaria previo a su primer parto y qué pasa en la primera lactancia. Vamos a comenzar con el tema de consumo. Sabemos que las hembras primerizas o las nulíparas tienen menor consumo que las hembras multíparas. Por lo tanto, hay que ser, por eso comentaba que hay que ser muy cuidadoso con la condición corporal que ingresan a la maternidad, eh, porque podemos afectar negativamente el consumo y es lo que no queremos. En términos nutricionales, ese es un tema bastante crítico, porque cuando miramos genéticas de línea danesa, los requerimientos, y vamos a hablar de energía y lisina digestible, que son probablemente los dos nutrientes que primero miramos a la hora de formular, eh, son unos y cuando mirás genética más de línea americana son otros. Entonces, ahí yo creo que hay que estar muy en contacto con la genética para decir cuáles son los niveles nutricionales que vas a alimentar. Porque después el consumo te va a determinar, digamos, qué cantidad de nutrientes, digamos, aportas durante ese periodo. Lo que no, desde el manejo y más que nada con la primeriza, lo que no debemos hacer es afectar el consumo mediante el manejo de la condición corporal. Eso desde ya. Y el segundo punto que trajiste a tema es la glándula mamaria. Esa glándula mamaria, al igual que la hembra, sigue creciendo y se sigue desarrollando. Entonces, en su primer lactancia es muy importante la estimulación que va a tener por parte, digamos, de los lechones. Entonces, sabemos que las hembras primerizas tienen lechones que son, comparados con las hembras típicas de la granja, son más chicos, son menores en tamaño. Entonces, quizás no tienen la vigorosidad o la fuerza para amamantar o estimular correctamente las mamas y todas las mamas que tenga la hembra disponible. Entonces, muchas veces lo que se hace es dejar calostrar a los lechones de esa hembra primeriza y después tratar de poner lechones más vigorosos, digamos, o que provienen de otra cerda, para que toda la glándula mamaria esté estimulada. Después podés discutir si pones la misma cantidad de lechones en la glándula mamaria, qué cantidad de mamas disponible, o un lechón más, que muchas veces hay granjas que lo hacen, con o sin éxito, y darle la oportunidad a esos lechones que quitas de la hembra primeriza, que son, y volviendo al tema de hembras futuras reproductoras, si tenemos F1 que van a ser conservadas para quedarse en el grupo reproductivo, llevarlos a una hembra más adulta, vamos a decir de quinto parto, que tiene mayor disponibilidad de leche y la calidad de la leche es distinta porque es una hembra que tiene un sistema inmune mucho, mucho más maduro. Hilario, bueno, creo que hemos recorrido y tocado todos los temas que por ahí nos planteamos contar en esta entrevista. Te hago las últimas dos consultas y por ahí te vamos liberando. También sabemos que tenés tareas pendientes, que van un poco más a lo personal. Dentro de lo que, hacia dónde apunta la línea de investigación o el doctorado que estás haciendo vos, que al inicio de la charla por ahí no te lo consulté, esa es una. Y la otra es, por ahí nosotros lo sabemos porque estamos en el diario con vos, pero el vínculo para con Tecnal hoy día, sabemos que tenemos disponible, planteate un poco más para la charla con los clientes, etcétera. Así que, bueno, te dejo el cierre a vos y desde ya agradecerte y seguramente entonces se repite en futuras entrevistas con otros temas. Bien, no, desde ya. Sí, este tema lo traje porque, bueno, es un tema importante, digamos, el tema de la mortalidad, de cómo está impactando eso en términos económicos en los sistemas reproductivos, pero creo que Argentina no está ajeno a eso porque, bueno, están surgiendo nuevos sistemas de producción, creo que las multiplicaciones están creciendo, creo que es información que va a ser muy, muy útil, pero bueno, el foco mío de investigación, en lo que estoy trabajando yo, está todo enfocado en lo que son animales de crecimiento de terminación, digamos, en
distintos niveles de requerimientos de minerales o distintas fuentes de minerales. También uso de algunos reemplazos de vitamina D, que estuve trabajando un poco. También trabajé con una empresa genética haciendo modelos para estimar los requerimientos nutricionales, más que nada lo que es energía y lisina digestible. Y ahora actualmente trabajando con cuáles son los requerimientos nutricionales de lisina digestible de los animales en los últimos días de la engorda. Eso es un poco el foco mío de investigación. Y bueno, y nada, contento de poder seguir trabajando con mis amigos, digamos, que me quedaron de Tecnalaya, en contacto constante y bueno, haciéndolo mejor e incrementando la formación para poder seguir trabajando juntos a futuro de manera personal. Impecable, te damos las gracias y bueno, hacemos el cierre. Así que, gracias, Hilario. Gracias por todos los conceptos. Bueno, Carlos, Fede, muchas gracias por el tiempo, linda la charla y bueno, a disposición para cualquier otras consultas y nada, un gusto siempre hablar con ustedes. Gracias, Hilario. Chau chicos, hasta luego. Chao.